Bueno, ¿se me oye bien? ¿Me oís? Bueno, gracias Ana por las presentaciones, gracias a todos los que estáis aquí, gracias por la organización de este festival, que es una pasada. Para mí esta mesa es un privilegio, estas tres mujeres son mis referentes, lo son de verdad. Cuando me pierdo, cuando no sé qué pensar, cuando no tengo argumentos, yo miro hacia ellas y digo, a ver qué están diciendo estas, porque yo ya no sé a dónde ir, ¿no? Entonces, Amanda, Alicia, Marta, cuando preparábamos esta mesa decíamos que queríamos que las personas que habéis venido aquí a escucharnos salgáis con esperanza, salgáis empoderadas, con puntos de luz. He preparado un par de preguntas para cada una, pero por supuesto podéis intervenir en cualquier momento cuando queráis, ya lo sabéis. Entonces, como dice Alicia en sus claves ecofeministas, iniciemos la marcha con el placer de la amistad, la alegría de la esperanza y la determinación de la lucidez. Alicia, voy a empezar contigo, como no puede ser de otra manera. Quiero que demos un paseíto por tu jardín ecofeminista. ¿Qué nos vamos a encontrar en ese jardín? ¿Y qué lo diferencia de otros movimientos sociales y medioambientales? Bueno, antes del paseo quiero dar las gracias yo también a toda la organización, al equipo, a Ana del Vegan Fest, y que dan al veganismo esta dimensión ética, ¿no?, con respecto a los animales, que no siempre el veganismo ha tenido, porque muchas veces ha sido una cuestión de salud, ¿no? Así que, bueno, pues en el libro Claves Ecofeministas, en efecto, yo tomo la metáfora del jardín, porque en la antigüedad, en el siglo II antes de Cristo, había una escuela, se fundó una escuela que seguramente conocéis, que es la escuela epicúrea, que se llamaba El Jardín. Y el jardín era un huerto. Era un huerto y un huerto en el que se paseaba los que formaban parte de la escuela y reflexionaban, hacían filosofía y también cultivaban los productos de la tierra que comían. Entonces eran autosuficientes. Era una escuela muy particular con respecto a otras escuelas porque admitía mujeres, cosa que la filosofía no admitía en aquella época. Y admitía también esclavos. Era muy inclusiva, o sea, una cosa excepcional para la época. Y los valores que preconizaba eran los valores de la amistad y de la felicidad que da disfrutar de la naturaleza. Entonces, a mí me parece que es una escuela, el epicureísmo, que buscando la felicidad, porque es una ética de la felicidad, tiene mucho que decirnos hoy en día. Ahora bien, evidentemente no vamos a encontrar todas las respuestas que necesitamos hoy en el epicureísmo, pero sí me pareció que hablar de un jardín ecofeminista era una manera de reactivar, revisitar ese jardín epicúreo. ¿Qué es el ecofeminismo? Supongo que la mayoría tiene una idea de lo que es el ecofeminismo, pero vamos un poquito rápidamente a refrescarla. Feminismo ambiental no es lo mismo que ecofeminismo. El ecofeminismo es más que una preocupación por el medio ambiente, sino que es una filosofía que piensa la naturaleza y que nos piensa como parte de una red de la vida. Entonces, podemos decir que el ecofeminismo es una redefinición de los seres humanos y también de los demás seres y de lo que llamamos hoy ecosistemas, ¿no? O sea, de la naturaleza. Hay muchas o varias formas de ecofeminismo.
tengo que estar atenta a no pasarme del tiempo, porque tenemos muy poco tiempo para contar tantísimas cosas que queremos compartir aquí, ¿no? El ecofeminismo, como digo, tiene distintas formas y hay ecofeminismos más holistas, es decir, que piensan en la totalidad, que piensan en los ecosistemas, y ecofeminismos que también se preocupan por el animal como un individuo que sufre y que merece respeto y amor y compasión. ¿Qué tienen en común estos dos tipos de ecofeminismo? Tienen en común que consideran que la crisis ecológica a la que nos enfrentamos hoy, que es una crisis terrible, es el cambio climático, es, en fin, todo lo que sabemos, ¿no? Que la pérdida de la biodiversidad, el peligro de un colapso ecosistémico, toda esa crisis la lee el ecofeminismo, la lee todas las formas de ecofeminismo, la leen, podríamos decir, en clave de género. Y se preguntan en qué medida esa voluntad de dominio sobre la naturaleza no está vinculada a la voluntad de dominio sobre las mujeres, o lo que llamamos el dominio patriarcal. Venimos todos y todas, venimos de una larga historia patriarcal, de la cual nos estamos liberando poco a poco. Pero esa historia patriarcal nos ha dejado marcas civilizatorias, entre ellas una importantísima, que es una clasificación de los valores éticos, en donde los valores de la compasión y los valores del cuidado son considerados como inferiores a otros valores, como pueden ser la conquista, el dominio, la autocontención, la justicia, etc. Entonces, el ecofeminismo, podemos decir que es en sus diferentes formas, es una ética del cuidado. Ahora, yo siempre digo, cuidado con el cuidado, porque lo que yo he planteado en mis libros es un ecofeminismo que podríamos llamar un ecofeminismo de la igualdad, un ecofeminismo que no busque que las mujeres solas asuman también la carga del cuidado de la naturaleza o del cuidado del llamado medio ambiente, sino que se integren en igualdad, nos integremos en igualdad y se produzca una transformación de los valores y de la jerarquía de los valores para que tanto mujeres como hombres asuman las tareas que hasta el momento han sido inferiorizadas. Inferiorizadas sin razón, porque no hay posibilidad de vida, de desarrollo como personas o de desarrollo como animales no humanos que somos, sin el cuidado. Bueno, me quedan pocos minutitos y no quiero pasarme, y sí que quiero hacer una alusión a las transformaciones que hoy en día estamos viendo. Y en la cuestión de la ética animal, y aquí veo a muchos animales no humanos en el público y es muy agradable verlos, la actitud, ¿no? Hay estudios sociológicos, estadísticos acerca del compromiso de las mujeres con el cuidado de los llamados animales o de los animales no humanos. Hay estudios que muestran que las mujeres conectan más con el ecologismo a través
del animalismo, de lo que llamamos animalismo. Y he sostenido que ese cuidado, ese amor que muchas mujeres proporcionan a los animales no humanos, inconscientemente, a veces conscientemente, pero otras inconscientemente, es una forma de rebeldía ante el patriarcado y sus mandatos. ¿Por qué? Porque históricamente a las mujeres se les ha pedido que cuiden, ¿no?, de las criaturas humanas, de los enfermos, de los ancianos. Esas eran las tareas de las mujeres tradicionales. Cuando las mujeres han volcado su energía emocional y su tiempo hacia los animales no humanos, a menudo han sido criticadas. Y esto lo podemos ver incluso en el siglo XVII, en el XVIII. Hay escritos acerca de qué barbaridad, cómo puede ser que se ocupen de los animales no humanos en vez de ocuparse de las criaturas humanas únicamente. Entonces, esa desviación de la energía emocional y material es podemos considerarla como una rebeldía ante los roles de género. Yo lo he llamado huelga, una huelga a la japonesa, o sea, cumplir los roles del cuidado, pero hacerlo de una forma que no es exactamente la que se espera. Y en cuanto a los varones, también hay, actualmente lo podemos ver en las redes sociales, lo podemos ver en muchos sitios, en la vida cotidiana, un cambio, ¿no? Muchos hombres, y seguramente muchos de los que están aquí, tienen una actitud de cuidado, desarrollan las capacidades de cuidado con respecto a los animales no humanos que normalmente pues no tenían. Y a esto yo lo he llamado disidentes del género, porque de alguna manera son disidentes de las normas patriarcales que definieron la virilidad como dominación, como conquista, como actividades del guerrero, del cazador, etcétera, ¿no? Es una larga historia patriarcal. Entonces, esos cambios, esas disidencias de género me parecen esperanzadoras, y quería dejarlas aquí como una reflexión, a ser esperanzadora. Gracias a esas y esos rebeldes y disidentes. Marta, tú también eres una de las habitantes de ese jardín y, en tu caso, desde un enfoque decididamente antiespecista. Me consta que eres inspiración en el movimiento de los derechos de los animales, desde luego eres inspiración para nosotras, eso seguro. Y en tus libros das muchísimos argumentos por los que el veganismo es una solución relativamente sencilla, pero muy poderosa para los problemas a los que nos enfrentamos, para los problemas más graves. ¿Por qué? Bueno, gracias por la presentación. En primer lugar, muchas gracias también a la organización del acto y a todas las personas que nos acompañáis hoy aquí. Efectivamente, aquí estamos precisamente defendiendo el no consumir animales, el no comer animales. Es probable que la mayoría de nosotras hayamos llegado al veganismo por una vía muy sencilla y muy intuitiva, que no hace falta pensar mucho para llegar ahí, que es simplemente cuando criamos animales, cuando se crían animales para comer, para ser comidos. Estos animales sufren de maneras terribles, sufren físicamente, emocionalmente y mentalmente, y si podemos vivir, si podemos alimentarnos sin provocar todo ese sufrimiento, pues hagámoslo, ¿no? Ahí hay una idea como muy intuitiva, muy fácil, muy sencilla, es como que ya está, ¿no? Pero de todas maneras tenemos también más argumentos, tenemos también más razones para apoyar el veganismo, y esto es un poquito lo que quería explicar ahora, porque a veces nos quedamos con esta razón que es como la fundamental, la intuitiva, la sencilla, pero tenemos más argumentos, más razones que podemos poner sobre la mesa y que a veces nos ayudan cuando estamos en debates, estamos en discusiones con personas que nos cuestionan, pues el tener también más argumentos, ¿no? Y también para pensar nosotras también, ¿no?, las muchas razones por las que está bien dejar de comer animales. Bueno, una de las razones tiene que ver precisamente con intentar frenar la extinción masiva de especies. Sabéis que estamos provocando
una crisis ecológica terrible, es el problema más grave que ha tenido nunca nuestra especie. Esa crisis ecológica tiene muchas causas, tiene muchos factores, es compleja, pero uno de los problemas básicos, si no el que más, pues es la extinción masiva de especies. Si vamos a mirar los datos, por ejemplo, IPBES, que es la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, nos dice que calculan que existen unos 8 millones de especies de animales y de plantas, más o menos calculan, pues 1 millón de estas especies están en riesgo de extinción. Esto es realmente un problema muy, muy grave. O tenemos, por ejemplo, la última edición del informe Planeta Vivo, que nos dice que entre 1970 y 2018, que no son ni 5 décadas, las poblaciones de animales salvajes vertebrados se han desplomado en casi un 70%. Eso quiere decir que estamos destruyendo vida salvaje a una velocidad brutal, vamos directos al cataclismo. Porque además no es que en 1970 las poblaciones de animales salvajes estuvieran bien, ya estaban muy dañadas, pero la velocidad a la que las estamos destruyendo ahora realmente es terrorífica, ¿no? Es decir, que esta cuestión de la extinción masiva de vida salvaje, de especies, realmente es uno de los problemas más graves que tenemos y va a muchísima velocidad. Bueno, cuando vamos a mirar las causas, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué es lo que está provocando esta disminución de vida salvaje, esta destrucción de vida salvaje? Vamos a parar a una cuestión básica, que es la siguiente. El consumo de animales, comer animales a través de la ganadería, la caza, la pesca, la piscicultura. Sabemos, nos lo dice la ciencia, nos lo dicen estudios científicos, comer animales a través de estas industrias es la causa principal de deforestación, es la causa principal de destrucción de hábitat natural, es la causa principal de extinción de animales vertebrados, no son los gatos, es esto, es la causa principal de extinción de animales vertebrados, es la causa principal de daños a los océanos y es en general la causa principal de la destrucción de vida salvaje. Es decir, comer animales es lo que está empujando esta destrucción de vida salvaje. Por supuesto, hay otras causas. Las carreteras son también un problema terrible. Es decir, hay muchas otras causas que podemos añadir. La caza, por supuesto, la que no es para consumo, sino la que es deportiva. Hay muchas causas, pero lo que estamos viendo es que hay una causa ahí fundamental, que es el consumo de animales. Y aquí, por ejemplo, hay una cuestión que es importante entender, ¿no? ¿Qué papel juega aquí la ganadería? Claro, la ganadería, lo primero que pensamos intuitivamente es que cuando se consumen animales de ganadería le causamos un mal a esos animales que han sido criados para ser consumidos. Pero la ganadería también daña a los animales salvajes. Y lo hace porque para poder tener animales de ganadería necesitamos muchísimo, muchísimo espacio. Que puede ser o bien espacio para tener a los animales, a las vacas, a las cabras, a las ovejas, a los caballos, ¿no? que necesitan ocupar espacio porque se los está criando, están pastando en el campo, o bien mucho espacio para cultivar el alimento que se le va a dar a los animales de ganadería. Todo este espacio que se utiliza para la ganadería, ese espacio es territorio del que se expulsa a los animales salvajes. Se expulsa a los animales herbívoros para que no compitan por el territorio y se expulsa también a los animales carnívoros para que no se coman a estos animales. De manera que lugar que ocupa la ganadería, lugar del que se expulsa a la fauna salvaje. El problema es que además la ganadería ocupa muchísimo espacio. De hecho, la ganadería es la actividad humana que ocupa más territorio. A veces nos dicen, las ciudades se están expandiendo mucho y ocupan mucho sitio. Y es verdad, las ciudades también son un problema. Pero las ciudades ocupan más o menos el 1% de la superficie terrestre habitable. Más o menos el 1%. ¿Qué es lo que ocupa más espacio? Pues lo que sabemos es que más o menos la mitad de la superficie terrestre habitable, es decir, descontando los océanos, descontando los polos, los desiertos, lo que más ocupa es nuestro sistema de producción de alimentos, es decir, la actividad agrícola y la actividad ganadera. Pero de esta mitad de territorio de la superficie terrestre habitable que destinamos a producir alimentos, lo que más ocupa es la ganadería, que ocupa 3/4 partes. Es decir, es la actividad humana que ocupa más espacio y es actividad que expulsa al resto de animales. Es decir, que la ganadería está contribuyendo a la extinción masiva de especies porque expulsa al resto de la fauna del territorio, y esto implica también deforestar bosques primigenios, deforestar ecosistemas muy ricos en biodiversidad para hacer sitio para meter ahí los animales de ganadería. Y de hecho tenemos un estudio muy importante que se titula The Biomass Distribution on Earth, la distribución de la biomasa en la Tierra, que es un estudio que podéis encontrar online, lo podéis leer online, que ha mostrado cómo, de hecho, el aumento de animales de ganadería está eliminando a los animales salvajes, cómo estamos provocando una sustitución. Estamos sustituyendo a los animales salvajes por animales de ganadería.
Y lo que nos dice este estudio es que si miramos datos de mamíferos, por ejemplo, y miramos la biomasa de los mamíferos, cuántos mamíferos hay en biomasa, es decir, en kilos, lo que vemos es que de los mamíferos que hay actualmente en el planeta, solo el 4% son salvajes. El 36% somos humanos y el 60% es ganado. Y de las aves, el 30% son animales salvajes y el 70% es ganado. Claro, cuando explicamos estas cosas, la gente se sorprende, se inquieta, ¿no? Pregunta. Y una de las preguntas típicas que nos plantean es, ¿pero cómo es posible, si los humanos siempre hemos comido carne y siempre hemos comido pescado, cómo es posible que ahora esté pasando esto? ¿No? O también hay gente que nos pregunta, pero si los lobos también comen carne, si los leones también comen carne y los cocodrilos también, ¿cómo es que los humanos, cuando comemos carne, generamos todo este problema? Y hay mucha gente que plantea esta pregunta en serio, es decir, que no es para, a veces es para incordiar, pero a veces es de verdad, es una pregunta honesta, no entienden qué está pasando. Bueno, para explicar qué está pasando, hay que entender cómo funciona la cadena trófica en los ecosistemas, que es una cuestión básica que está en los manuales de biología, pero que a veces no hemos acabado de entender, ¿no? Si vosotros pensáis cómo funciona la cadena trófica en los ecosistemas, veréis que tiene forma de pirámide, ¿eh? Siempre tiene esa estructura de pirámide. Esto significa que en la base están las plantas, que son las que tienen la mayor cantidad de biomasa. De hecho, en el conjunto del planeta, el 82% de la biomasa son plantas, es lo más abundante, ¿no? El tipo de ser que más abunda en el planeta son las plantas. Bueno, están en la base de la pirámide trófica y es lo que tiene mayor biomasa, lo que existe en más cantidad. Bueno, cuando aparece el animal herbívoro, que está en un piso superior de la pirámide trófica, aparece el animal herbívoro y se come las plantas, el animal herbívoro no puede acceder a toda la energía que las plantas han captado del sol, porque las plantas han gastado una parte importante de esa energía en vivir, de manera que el animal herbívoro solo puede acceder más o menos a un 10% de la energía de las plantas. Eso quiere decir que en el piso del animal herbívoro hay menos energía disponible, hay menor biomasa. Es decir, siempre hay muy pocos animales herbívoros en comparación con plantas. Y cuando subimos al piso de los carnívoros nos pasa lo mismo. Es decir, cuando el lobo se come al corzo, no puede acceder a toda la energía que el corzo había conseguido de las plantas, porque el corzo ha gastado esa energía en vivir. De manera que en el piso de los carnívoros hay muy poquita energía disponible y hay muy poquita biomasa. Eso quiere decir que los animales carnívoros siempre tienen poblaciones mucho más pequeñas que los animales herbívoros. Esto lo habéis visto en el típico documental del Serengeti, donde hay esas manadas inmensas de animales herbívoros y de repente hay 4 leones debajo de un árbol. Es que son 4 leones y hay 4 hienas en otro rinconcito. O lo habéis visto en los documentales de Canadá, esas manadas inmensas de caribús que son herbívoros y una familia de lobos. Es decir, en los ecosistemas, los animales carnívoros siempre tienen poblaciones muy pequeñas. ¿Qué pasa entonces con nosotros? Pues que nosotros ahora, los seres humanos ahora, tenemos una población muy elevada y tenemos población de animal herbívoro, por muy chocante que nos resulte. Esto no ha sido siempre así, es decir, durante casi 300.000 años, pues los humanos fuimos cazadores-recolectores, comíamos animales, pero es que la población que teníamos era muy pequeña, no llegábamos a 1 millón de personas en todo el planeta. Si tú tienes menos de 1 millón de humanos en todo el planeta, el hecho de que coman carne o pescado no tiene un impacto tan grande. Y aún así nuestros antepasados cazadores-recolectores ya extinguieron especies. Imaginaos. Claro, es que ahora somos 8.000 millones. Es decir, tenemos una población tan elevada que no podemos permitirnos comer animales. Es decir, somos herbívoros un poco por número. Es decir, aquí hay una cuestión numérica, más allá de otro tipo de argumentos, que yo creo que también es importante entenderla y que es importante explicarla, y que a veces gente que no entiende otros argumentos, pues igual conseguimos que entienda este. Y además en las últimas décadas, ¿no? Porque estamos hablando de que en los años 60 éramos ¿cuántos millones? En 1960 no llegábamos a 3.000 millones de personas. Y ahora somos 8.000. O sea, estamos hablando de unas pocas décadas. Eso es alucinante. Yo la primera vez que lo escuché me quedé como, ¿pero qué dices? Amanda, tu trabajo de divulgación es muy divertido. Además, siempre es constructivo y nos da mucho que pensar, nos alegra la vida. Y como activista, psicopedagoga y exconcejala, yo quiero preguntarte cómo podemos educar y concienciar sobre la importancia de la defensa de otros animales, no solamente teniendo un micro muy grande como tienen ellas, sino todos los que estamos por aquí. Danos algunas claves, algunos consejos prácticos. Muchas gracias. Bueno, lo primero también saludar y agradecer a la organización del festival. La verdad que es espectacular estar aquí, lo que estamos viviendo este fin de semana, y para mí también es un honor compartir mesa con 3 mujeres que sois auténticos referentes para mí. Y me gustaría, para responder a esta pregunta, empezar compartiendo una anécdota
que me ocurrió en mi primer día de universidad, cuando entré en magisterio. Antes de estudiar psicopedagogía, estudié magisterio de educación especial. Y en el primer día de clase, nada más llegar a la universidad, nos dieron una bienvenida y después una de las profesoras nos leyó una pequeña fábula y la he traído para compartirla, os la voy a leer. Nos dijo así: cuentan que un pequeño, vecino de un gran taller de escultura, entró un día en el estudio del artista y vio un gigantesco bloque de mármol. Y que 2 meses después, al regresar, encontró en su lugar una maravillosa estatua ecuestre. Y volviéndose a la escultora, le preguntó: ¿y cómo sabías tú que dentro de aquella piedra había un caballo? Y esta pregunta que hace el niño tiene bastante sentido y me parece que ejemplifica muy bien lo que para mí es la educación y lo que para mí es también la concienciación social, que es que la escultora no puso trozos de caballo a la piedra, sino que más bien quitó trozos de piedra al caballo, ¿no? La clave importante para mí en esto es que todo proceso de aprendizaje, todo proceso pedagógico, todo proceso de concienciación empieza en el lugar del otro. Empieza el punto de partida, no lo marcamos quienes queremos concienciar, sino lo marca la persona que tenemos delante, su punto, su necesidad, cuáles son sus sesgos, cuáles son sus creencias, cómo ha sido su vida, cuál es su punto de partida. Desde ahí, quienes queremos hacer incidencia y sí que todo lo que diga creo que nos puede servir desde una conversación pequeña con nuestra familia, con nuestras amistades, en el trabajo, a una campaña de concienciación o a un proyecto más grande. Creo que es válido porque al final los seres humanos pues funcionamos de formas muy parecidas, ¿no? Y para mí, quienes queremos incidir en transformar el pensamiento, en transformar la manera en la que percibimos nuestra relación con los animales, creo que es fundamental que aprendamos a hacer ese acercamiento al otro, a mirar a quién tenemos delante, y desde ahí a mí me gusta entender la concienciación social como un acto en realidad gigantesco de empatía. Ahí creo que tenemos 2 tareas fundamentales. La primera, desde ese ejercicio gigante de empatía como punto de partida, es lo que a mí me gusta llamar el sentido común más animalista, que para mí es transformar la cultura, es transformar los valores, es poner en cuestión nuestra relación con los animales desde todos los lugares posibles. Creo que ahí no podemos permitirnos renunciar a absolutamente ningún lugar. Y por eso siempre me gusta decir que las personas que estamos aquí, las personas que defendemos a los animales, que creemos en una nueva relación, una relación diferente y respetuosa con el resto de los animales, tenemos que estar en movimiento, tenemos que estar en acción y tenemos que estar por todas partes, ¿no? Creo que tenemos que estar en la academia, tenemos que estar en los medios de comunicación, tenemos que estar en la política, tenemos que estar en las empresas, tenemos que estar en todas partes dando representación a las necesidades, a los intereses de los animales. Eso es lo que yo llamo, y desde lo que creo que podemos ir construyendo ese sentido común más animalista, en el que estar del lado de los animales sea lo más común, ¿no? Y que consigamos, ayer también lo mencionaba Tobías, esa masa crítica suficiente en la que ya como sociedad tengamos un peso, una representatividad en el que lo normal sea tener una relación respetuosa con los animales. Eso sería para mí una de las primeras tareas que tenemos. Y la segunda es, diría, conseguir que la mejor opción para los animales sea la opción por defecto, ¿no? Conseguir incidir en el contexto lo suficiente para que lo que realmente es respetuoso con los animales, las opciones a todos los niveles, en nuestra alimentación, en nuestra vestimenta, en nuestra cosmética, en nuestro entretenimiento, en nuestra manera de mirar el mundo, ¿no? Que aquello que sea mejor para los animales sea también lo más sencillo y lo más atractivo para la mayoría, ¿no? Hay una cosa que las activistas en general hacemos muy bien, hacemos muchas cosas muy bien, pero una especialmente, que es señalar el camino, ¿no? Creo que quienes, y aquí me refiero con activistas a todas las personas que en algún momento tomamos la voz en representación de los animales, creo que señalamos muy bien el camino, ¿no? Y decimos, es por ahí, ¿no? Desde esa cosa también intuitiva que comentaba Marta, ¿no? De, realmente parece sencillo, ¿no? Y lo vemos desde el primer momento, es como, ese es el camino, por ahí tenemos que ir.
creo que como luego la psicología humana funciona diferente y a veces las cosas sencillas generan muchas resistencias, creo que también nuestro trabajo es no solo señalar el camino, sino preparar el camino para que más gente lo quiera transitar. Esto sería ponerle unas sombritas, poner unas fuentecitas, poner unos bancos para sentarse en el camino a reflexionar, ¿no? Conseguir hacer que la mayor parte de la gente quiera elegir ese camino porque sea el más sencillo, porque sea el más agradable, porque sea el por defecto, ¿no? Creo que esto donde mejor lo podemos ver es en la alimentación, ¿no? Cada vez cuantas más opciones disponibles tenemos, más gente las consume, tal vez no necesariamente porque haya hecho todo el viaje antes, sino porque está ahí. Y porque está por defecto, la consumo, ¿no? Entonces, desde ahí, creo que este también es parte importante de nuestro trabajo. Y, claro, como explicaban muy bien Alicia, Marta, claro, nuestra relación con los animales es que es una cuestión civilizatoria, ¿no? O sea, nos mueve completamente el piso. Cuando nos planteamos nuestra relación con los animales, lo que hacemos es poner en cuestión prácticamente nuestra existencia. ¿Qué es entonces ser humano? Si me tengo que relacionar de otra manera con los animales, ¿qué es ser humano hoy, en 2023, ¿no? Y aquí, volviendo al ejercicio de empatía que os comentaba al principio, creo que es importante entender que cuando a una persona o a una sociedad, a una comunidad, hablando de concienciación social, le transmitimos que todo lo que le han enseñado en su casa, todo lo que le han dicho las personas en las que confía, todo lo que le ha dicho su entorno, todo lo que ha hecho toda su vida está mal y que se lo tiene que replantear, la persona que tenemos delante, reaccione como reaccione, está en una situación de extrema vulnerabilidad. Y creo que todas hemos estado ahí, creo que todas las personas, ese momento en el que nos damos cuenta de que lo que hemos creído que estaba bien no lo está para nosotras y que ahora tendríamos que tomar un montón de decisiones que van a atravesar nuestra vida, nos encontramos en un momento de cierto vacío y de cierta vulnerabilidad. Entonces, creo que ahí también es nuestro trabajo ser un lugar seguro, en realidad. Ser un lugar seguro donde como movimiento, como personas, creo que eso es algo además que todas podemos ofrecer, como esa actitud de ponernos al servicio pues de nuestra sociedad, de nuestro tiempo, de los animales, en un sentido de, bueno, pues de poder rescatar esa... Perdón, se me ha ido un poco. Bueno, hasta aquí con esto. Entonces, por ir cerrando, las tres cosas que diría, si nos tenemos que llevar tres claves, o las que yo considero que han sido para mí más útiles, sería este ejercicio de gran empatía, de empatía gigante hacia las personas que tenemos delante y a las que tenemos que acompañar en ese proceso y convertirnos en un lugar seguro. Eso es lo que se me había ido. En segundo lugar, diría conseguir lo que habíamos dicho, que sea la opción por defecto, allanar ese camino, preparar ese camino y conseguir también entender que el veganismo no es el fin, es el medio, incluso que el veganismo es el primer paso, en realidad. Lo que viene después es toda una revolución, toda una transformación de nuestra relación con los animales. Por tanto, creo que necesitamos como movimiento, como activistas, como personas que estamos desperdigadas por ahí haciendo cada una lo que podemos con lo que tenemos, darnos cuenta de que necesitamos acompañar, que necesitamos crecer, necesitamos ser esa masa crítica y que las personas solo van a asumir ese ejercicio de vulnerabilidad, de poner en cuestión su existencia y sus creencias y todos sus valores si encuentran un lugar seguro donde hacerse esas preguntas, ¿no? Y donde experimentar y donde poder poner en práctica. Así que diría esas, sí. Voy con Alicia otra vez. ¿Cómo podemos hacer para conseguir esto, pero en colaboración con los otros movimientos emancipadores y otros movimientos? ¿Cómo podemos hacer para trabajar todas y todos juntos? Pregunta, ¿eh? ¿Qué pregunta? Toma preguntita. A ver. Y tienes que ser breve. Sí, brevísima. Bueno, a ver, yo creo que tenemos que superar el ambiente que hay, por ejemplo, en las redes sociales. A mí me horroriza ver el ambiente a veces tan envenenado que hay entre los distintos movimientos sociales
progresistas, que parece que se olvidan muchas veces cuál es el enemigo, ¿no? Y parece que el movimiento de al lado es el enemigo, cuando no es así. A ver, hay centros de cada movimiento, objetivos específicos, pero no necesariamente contrarios al del movimiento de al lado, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo veo a veces el ecologismo con una animosidad, a veces hasta agresiva y de menosprecio hacia las preocupaciones de los animalistas, como si preocuparse por el sufrimiento animal fuera una cosa menor. Esto es una característica, por otro lado, muy patriarcal, ¿no? De que la compasión es un sentimiento menor. Entonces, el ecologismo frente al animalismo. El animalismo también a veces, no siempre, ¿no? Pero a veces mira formas ecologistas y ecofeministas como si fueran incompatibles con el animalismo. Y eso me resulta sorprendente, porque todos los animales necesitamos un ecosistema en el que vivir. Entonces, el ecologismo, la preocupación por el medio, tiene que ser, por el conjunto, por el ecosistema, tiene que ser algo que esté dentro del animalismo, ¿no? Y muchos animalistas pues lo integran, pero hay algunas posiciones teóricas que tratan el ecofeminismo como si por el hecho de ser eco fuera necesariamente anti-animalista. Eso, bueno, me parece un error. O feminismo y animalismo. A veces veo feministas horrorizadas porque se compare la violencia contra las mujeres con la violencia ejercida sobre los animales, que es un punto de vista ecofeminista, claro. Y el feminismo horrorizado diciendo, pero ¿cómo? ¿Cómo vais a comparar, ¿no? la violencia ejercida sobre una mujer con la violencia que sufre un animal? Sin embargo, ya las sufragistas en el siglo XIX vieron que había puntos de contacto, que había similitudes, pero eso ha sido olvidado por el feminismo. Y entonces creo que uno de los objetivos del ecofeminismo es recuperarlo, ¿no? Entonces yo he planteado la necesidad de pactos de ayuda mutua, o por lo menos pactos de no agresión entre los movimientos para enfrentarnos a esta crisis de la democracia, porque estamos en una crisis de la democracia. El futuro está puesto en peligro, realmente un futuro digno de ser vivido, y no está puesto en peligro por los movimientos sociales, desde luego que no, sino por las grandes multinacionales, por todas las políticas que no piensan en un futuro sostenible. Entonces, estos pactos de ayuda mutua o de no agresión son, a mi juicio, lo que tendríamos que tener en las actitudes que rijan las relaciones entre los movimientos sociales. He sido breve. Muy breve, porque además es seguramente mucho más lo que nos une que lo que nos separa, ¿verdad? Así es. Y nos centramos a veces en ese punto Es diferenciador que nos hace discutir y no llegamos a ninguna parte, ¿no? Estaba pensando ahora, cuando has dicho lo de que los enemigos no somos los movimientos sociales, la charla anterior ha dejado bastante claro que los enemigos no somos los movimientos sociales. Marta, vuelvo contigo y te voy a hacer una pregunta que me encanta, que es ¿cómo se hace para tratar mejor a los otros animales y al mismo tiempo ser nosotras más felices? Bueno, esa es una pregunta. Me encanta. Gracias, es una pregunta importante. Yo creo que todas las que estamos aquí sabemos que nuestra sociedad es muy cruel con los animales, tanto con los animales salvajes como con los animales domesticados, y además somos una sociedad que está expoliando, desvalijando los ecosistemas y poniendo en riesgo la continuidad de la vida en la Tierra como la conocemos, ¿no? Con la extinción masiva de especies, con el caos climático, etcétera, ¿no? Con todos estos problemas.
Y fijaos que luego en nuestra sociedad este dominio que ejercemos sobre las demás especies y este expolio de los ecosistemas lo justificamos desde el antropocentrismo, ¿no? Quienes defienden esta posición lo justifican desde el antropocentrismo y nos dicen, bueno, es que el ser humano es una especie superior, ¿no? Es una especie mejor que el resto de especies porque tenemos un alma inmortal, porque nos ha creado un Dios especialmente, porque somos más racionales, más inteligentes, bla, 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 ¿no? De toda esta argumentación antropocéntrica se nos dice como somos mejores, como somos superiores, tendríamos derecho a explotar a los animales, a maltratarlos, a hacer con ellos, ¿no? lo que queramos, porque existen para nosotros. Se nos dice los ecosistemas existen para nosotros, la naturaleza existe para nosotros. Y este discurso está tan arraigado que está arraigado incluso a veces en científicos que alertan sobre la crisis ecológica y que siguen pensando como si la naturaleza, todas las formas de vida existieran para servir al ser humano, como si la Tierra, ¿no? La vida en la Tierra con esta evolución de 4.000 millones de años existiera para la especie humana. Y desde ahí hablan muchos políticos, no todos por suerte, pero muchos políticos hablan desde ahí, muchos medios de comunicación hablan desde ahí, ¿no? Las demás especies están todas a nuestro servicio, son nuestros esclavos, ¿no? Es decir, justificamos todo este maltrato desde el antropocentrismo. Pero luego, al mismo tiempo, esta sociedad tan antropocéntrica trata muy mal a los seres humanos también. Y la charla que hemos tenido antes de Carlos Umaña pues, hablaba precisamente de esta cuestión. Tenemos guerras constantemente, amenazas de conflictos bélicos constantemente, regímenes injustos, tenemos patriarcado por todas partes, ¿no? Sociedades muy, muy machistas, homófobas, racistas, clasistas. Tenemos, por tanto, también muchísimo maltrato a estos propios seres humanos, a pesar de una sociedad tan antropocéntrica, lo cual es muy contradictorio y hace ver que realmente, digamos que los fundamentos ideológicos de esa sociedad pues son muy contradictorios y está muy claro que no funcionan, ¿no? Y esto hay que repensarlo. Y fijaos que incluso las personas que podríamos pensar que están en una situación más favorable, es decir, los ricos, ¿no? Las personas de clase alta o de clase media alta en los países pues, más ricos, que diríamos, estos son los que se benefician, es verdad que se benefician, pero muchísimas veces son personas con muchísimos problemas de salud mental. Si pensáis, en las clases medias y altas hay una verdadera epidemia de problemas de salud mental, de adicción al alcohol, de adicción a las drogas, de adicción a antidepresivos, de adicción a ansiolíticos. Es decir, que los que supuestamente se benefician de todo este desastre son infelices. Por lo tanto, es que realmente esto no se sostiene. Son infelices o están medio locos. Por lo tanto, esto no se sostiene por ninguno de los lados, ¿no? Es decir, esto hay que desmontarlo completamente. Yo creo que una de las vías para desmontar esto, claro, cuando sacamos todos estos temas, la gente siempre piensa, uy, me hablas de tantas amenazas, de tantos problemas, ¿no? Del cambio climático, la amenaza de guerra nuclear, la crisis ecológica, todo esto me produce angustia y ansiedad, ¿no? Y seguramente pensamos, claro, cuando nos digas qué tenemos que hacer para frenar la crisis ecológica, seguramente me vas a decir que tengo que renunciar a muchos placeres y voy a tener una vida peor. Con lo cual, a la gente todavía le generamos más ecoansiedad, ¿no? Para evitar el caos climático, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, ¿no? Y esto nos inquieta a todos muchísimo, nos estresa y nos hace sentir fatal y nos deprimimos. Esto nos pasa a todas. Bueno, yo creo que una clave para salir de esta trampa, que es muy compleja, es que el gran reto aquí, y esto lo cuenta muy bien Alicia Puleo en sus libros, el gran reto aquí es repensar la felicidad. Yo creo que el problema que tenemos es que buscamos la felicidad en sitios donde no está y la buscamos en sitios donde hacemos mucho daño, ¿no? Por ejemplo, nos hemos obsesionado con que para ser una persona que triunfa en la vida hay que coger muchísimos aviones por vacaciones, irse a sitios súper exóticos, con un hotel con una piscina enorme, hacerse un montón de fotos y colgarla en Instagram. Eso es como un ideal de felicidad, ¿no? Pero eso, en realidad, de felicidad no tiene nada y haciendo eso emitimos un montón de gases de efecto invernadero, forzamos a que se construyan complejos hoteleros en lugares donde se destruye la biodiversidad. Eso hace daño y no nos hace realmente felices. Y a lo mejor nos harían felices cosas que están mucho más cerca y que para disfrutar de ellas necesitamos invertir mucho menos, ¿no? Gastar mucho menos energía, emitir muchos menos gases de efecto invernadero. ¿Qué nos hace felices? Pues lo que decían los epicúreos, las relaciones con los demás, las relaciones con la gente a la que queremos, con los animales a los que queremos, con las plantas, las relaciones con los árboles, con los matorrales, esto que llamamos las malas hierbas, las flores que sean espontáneas, pues si dan felicidad y en cambio las arrancamos, ¿no? Es decir, la felicidad está a veces en sitios muy, muy cercanos. Yo creo que aquí el gran reto es realmente pensar qué es lo que nos hace felices y disfrutar de esa felicidad. Y eso quiere decir aprender a valorar cosas que normalmente no valoramos. Y a veces las valoramos tan poco que ni las vemos. Por ejemplo, preguntaos si sabéis de qué especie son los árboles de vuestra calle.
Porque hay mucha gente que ni siquiera sabe de qué especie son los árboles de su calle, porque no los mira, no les presta atención. O preguntaos qué aves hacen nidos en los árboles de vuestra calle, porque a lo mejor nunca las habéis mirado, ¿no? Y aquí hay un ejercicio simpático, y con esto acabo, que parece que vale la pena hacer. Yo les pregunto a veces a mis alumnos que viven en Barcelona, las cercanías, Tarrasa, ¿cuántas especies de aves, cuántas especies de pájaros ven por la calle y las reconocen y saben qué especie es? Y a menudo me dicen 4, 5, 6, 7, ya está. Bueno, en Barcelona se reproducen 82 especies de aves, 82 que se reproducen, más las que pasan a veces en migración. La gente no las ve, pero no las ve porque no mira, porque está mirando los coches caros que le gustaría tener, está mirando los escaparates, no ve los pájaros. Mirad los pájaros, eso da felicidad. Yo os prometo que mirar pájaros es una cosa que cuando aprendes a hacerlo y le dedicas tiempo, es igual que tus vecinos piensan que te has chiflado porque estás parado en la calle mirando para arriba, es igual, da felicidad, da alegría, porque son seres preciosos, cada uno es diferente, cantan, aprendes a reconocer los cantos. La felicidad está en esas cosas. Yo creo que la batalla que tenemos es reivindicar que hemos de repensar qué es lo que nos hace felices y buscar la felicidad en otros sitios. Marta, doy fe que mirar pájaros da la felicidad. Y doy fe que los vecinos piensan que nos hemos chiflado, pero hace tiempo. Sí, quiero decir, hace tiempo. Amanda, precisamente hace pocos días hacías una publicación en tus redes sobre esto que dice Marta, la felicidad de vivir de acuerdo con nuestros propios valores, ¿no? ¿Debemos poner el foco más ahí? Y también te quería pedir que nos des algunas herramientas más para salir de nuevo a la calle después de este pequeño mundo, de este pequeño ecosistema maravilloso que es el Vegan Fest. Vamos bien de tiempo si queréis intervenir, ¿vale? Genial, gracias. Bueno, yo también quiero decir que desde que leí tu libro lo hago y me di cuenta de que es verdad, que no tenía ni idea, ¿no? Siendo vegana y todo, pero que no estaba como no conocía a los animales, a mis animales vecinos, ¿no? Y desde que leí tu libro lo hago y estoy aprendiendo un montón. Bueno, efectivamente, bueno, creo que es interesante pensar, porque también, hilándolo con lo que decíamos antes de la renuncia que a veces le pedimos a la gente cuando está en una situación desbordada de vulnerabilidad, de poner todo su sistema de creencias en cuestión, y ahora le decimos, y ahora no puedes hacer esto y no hagas lo otro, y no comas esto que te encanta, y joder, pues es que no, a mí lo que me hace feliz es cuando llego a mi casa y como esto, y ahora también me lo vas a quitar, ¿no? Entonces una especie de renuncia constante, ¿no? Que creo que conecta mucho a las personas con la pérdida. Evidentemente, cuando decidimos hacernos veganas, pues claro que también hay una parte de renuncia, pero también hay una parte muy grande de ganancia. Y no diría que haya que poner, bueno, no sé, que sea una cuestión principal, pero creo que no tenemos que dejar ninguna herramienta sin utilizar para ayudar a los animales. Creo que todo lo que pueda servir a conectar a las personas y que después, que la gente después de pasar por nosotras, sea en una conversación pequeña o en algo más grande, se vaya estando un paso más cerca de los animales, ¿no? Yo creo que ese es siempre el propósito. Entonces, creo que el veganismo y una vida más conectada con el respeto a los animales tiene mucho que ofrecer, porque si lo pensáis, la mayoría de nuestra sociedad vive en una contradicción muy incómoda en su relación con los animales. Pensad, desde que somos niños, niñas, aprendemos a hablar con los animales, aprendemos las canciones infantiles, estamos como rodeadas continuamente de una vinculación con los animales. La mayoría de la gente no quiere que se haga daño a los animales, no quiere que se les mate, no quiere que se les haga daño. La mayoría de la gente no quiere, en su fondo, que se extingan las especies, le preocupa el caos climático, puede sentir incluso un miedo en cierta negación que no se atreve ni a mirar. Creo que la mayoría de la gente está conectada con eso y viviendo en una contradicción, porque al final vivimos en un sistema que parece que nos pone a elegir entre o vives alineada con tus valores o te quedas fuera de tu comunidad, de tu entorno, de tus costumbres, de lo que es. Y ahí es donde creo que el veganismo entra como en realidad una buena solución en muchísimos lugares del mundo, en los que realmente no tenemos que renunciar a sabores, porque tenemos un montón de productos deliciosos, un montón de recetas que son deliciosas, que son saludables y que además nos permiten vivir una vida más alineada con nuestros valores. Y esto es importante para nuestra salud mental, porque ya estamos en un sistema que no nos permite vivir y que nos pone continuamente en muchas contradicciones,
Y creo que esto es un argumento que está también a favor. Oye, se puede ser también más feliz, te puede hacer dormir más tranquila y sentir cierta paz contigo misma, vivir de una manera más alineada con tus valores. Creo que esto es importante y que si nos puede servir como herramienta, que la usemos, porque creo que para muchas personas puede ser también un elemento de conexión, romper esa disonancia cognitiva de siento y pienso una cosa, pero hago otra. Y creo que todas las personas que estamos aquí, que somos veganas o vegetarianas o que estéis en proceso, hay una etapa en la que empiezas a sentirte como incómoda cada vez que comes, como en tensión, en conflicto, a poner en duda, ¿no? Esa incomodidad se alivia cuando en realidad das un paso y encuentras ese alineamiento con los valores. Y claro, pensando en herramientas para salir ahora, es verdad que después de varios días en un lugar como este parece que dices, madre mía, ¿cómo vuelvo ahora? ¿No? Todo aquí comida rica, gente maja, alineada, ¿no? Compartiendo valores. Bueno, pensando en cosas que nos podamos llevar así como cierre y que, bueno, que al menos a mí me sirven y ojalá os pueda servir también. He traído 4 herramientas que son las que yo más utilizo para mantenerme en el largo camino de defender a los animales, que en realidad es una tarea de largo plazo, ¿no? Es una tarea de fondo. La primera es la perspectiva tiempo. Creo que a veces, y esto ya lo hemos hablado muchas veces, cuando estamos empujando algo, no vemos el recorrido, solo vemos lo que estamos empujando, ¿no? Entonces es difícil ver las huellas que vamos dejando detrás, lo que va ocurriendo, cómo vamos avanzando. Y esto a veces puede ser desmoralizante y puede ser agotador, y creo que es necesario que nos cuidemos desde un lugar también de tomar cierta perspectiva, mirar en el tiempo nuestro propio camino, el camino de las personas que nos rodean, ver que sí hay avances, que sí que se consiguen cosas, que estamos formando parte de un movimiento que es joven, y además entender también y aceptar que el avance, el progreso, no es algo lineal y no es algo que siempre vaya hacia adelante de forma exponencial. La historia de la humanidad nos demuestra que hay avances y hay retrocesos y hay ciclos, y creo que quienes estamos dentro de un proceso de transformación o de impulsar procesos de transformación en los movimientos sociales, es muy importante que seamos conscientes de que esto funciona así, que las cosas no van a ir siempre a mejor porque sí, sino que nuestro trabajo es asegurar que no vayan a peor y a ser posible que vayan siempre a mejor. Y ahí la perspectiva a tiempo y entender cómo funciona la transformación social y mirar hacia atrás y ver el camino recorrido, para mí es una herramienta importante cuando me siento desesperanzada o cuando siento que no puedo más, ¿no? La segunda herramienta que me sirve podría ser una campaña, incluso tener un hashtag, que sería Stop cabezazos contra muros, ¿no? Hay 8.000 millones de personas en el mundo. Hay muchísima gente en el mundo a la que sí le interesa, que sí tiene curiosidad, que está preocupada por la cuestión de los animales. Vamos a centrarnos en esa gente y vamos a dejar a todos los que no tienen ningún interés, les da igual y solo quieren molestar, incordiar. Vamos a dejarlos para el final. No digo que no hagamos nada, pero que los dejemos para el final. Es que tenemos 7.000 millones por delante, ¿no? Entonces, desde ahí como no nos demos cabezazos contra muros, porque nuestra energía es muy preciada, es muy valiosa. Y creo que todos tenemos que aprender a cuidarla. Y sé que a veces es difícil porque quizá quien tiene menos interés en escuchar o en conectar con valores que son importantes para nosotras pueden ser precisamente las personas que más queremos, ¿no? Quizá alguien de nuestra familia, nuestras amigas, y de pronto, pero bueno, ¿cómo puede ser? Llevamos toda la vida y ahora te explico esto y tú no lo ves, pues no lo ven. Y entonces a lo mejor está bien aceptar eso y no desgastarnos ahí, porque perdemos mucha energía o teniendo discusiones con gente que nos está robando la energía cuando hay tantas otras que sí están necesitando ese acompañamiento del que hablábamos antes. Así que ahí, pues, stop cabezazos contra muros. Después, sentir, saber y recordarnos que somos parte de algo mayor. Creo que encuentros como este, en parte, cumplen esa función tan importante de
hacer que nos demos cuenta de que no estamos tan solas, que igual luego volvemos cada una a nuestros trabajos, a nuestras vidas, a lo mejor no tenemos un contacto diario con mucha gente que comparta nuestros valores, pero formamos parte de un movimiento que es mucho más grande que nosotras mismas, que es internacional, que está en todos los países del mundo, hay gente exactamente igual que todas las que estamos aquí, que se hace las mismas preguntas, que tiene las mismas inquietudes y que es bueno que nos juntemos y que en momentos como este, que también miremos alrededor y nos demos cuenta de que estamos construyendo el camino para que cada vez seamos más, ¿no? Y esa perspectiva de pertenecer a algo mayor creo que es también pues, muy útil cuando podemos sentirnos desanimadas. Y la última es para mí la más importante y en realidad me alegra mucho compartirla porque yo he tenido un último año un poco difícil por muchas cosas, porque he perdido a varios de los animales de mi familia, también porque en mi vida ha habido como unas decisiones muy trascendentales que me han tenido muy, muy removida y en algunos momentos este año he sentido verdadera desesperanza, os lo confieso, y en algunos momentos decía, mira, yo ya paso, o sea, no, ya no puedo más, ¿no? Y he estado ahí, he estado como en un lugar un poco oscuro y lo que me ha rescatado de ahí, lo que me ha ayudado realmente como a encontrar un nuevo lugar ha sido aceptar e interiorizar, realmente integrar de manera muy profunda la idea de identificarnos más con ser quienes plantan las semillas que quienes recogen los frutos. Porque a veces nos empeñamos en querer ver los frutos muy rápido y a lo mejor hay que aceptar que ese no es nuestro papel, que la cuestión de los animales es una cuestión muy compleja, la de los animales y tantas otras cuestiones de justicia social, y que tal vez nuestro papel en muchos sentidos sea más arrojar esas semillas que esperar a recoger los frutos. Tal vez esto supere nuestro tiempo en la tierra. Y hay que aceptarlo también, y a mí me ha servido aceptarlo. Ojalá veamos muchos frutos, pero si no los vemos sigue teniendo sentido, porque alguien tiene que poner esas semillas. Entonces, ojalá os pueda servir, porque a mí me ha rescatado, y si en algún momento os sentís también sin esperanza, pues que podáis identificaros con esa idea de ser quien planta la semilla y que sean otros quienes recojan los frutos después, sabiendo que merecerá la pena. ¡Qué maravilla, Amanda! ¡Wow! Antes de pasar a que nos hagáis unas preguntas que queráis o comentarios o lo que queráis, sí les voy a pedir a cada una de ellas que nos den un minuto, un tuit. Marta, empieza tú misma. Bueno, yo os voy a decir algo que igual os parece un poco loco. Es decir, en algunos sitios donde lo he dicho me he mirado como que ya se ha chalado completamente. Pero a mí me ayuda, si le ayuda a alguien más. Fijaos que muchas veces cuando hablamos de estas cuestiones de defender a los animales, mucha gente que no lo ve o que está en contra o que directamente se lucra explotando animales nos dice, sois muy pocos. Los veganos sois 4, ¿no? Los animalistas, los antiespecistas sois 4. Y ese mensaje sois pocos, no sois nadie, sois un grupito, ¿no? Nos dicen constantemente. A veces nos lo creemos y pensamos, es que realmente somos muy poquitos. ¿Qué vamos a hacer nosotros frente a esa mayoría de personas que están maltratando animales o tolerando ese maltrato o alimentándose de ese maltrato? Bueno, pues no es verdad que seamos tan pocos, porque los demás animales están con nosotros. Y parece una obviedad. ¡Qué bueno! Pero yo creo que no, o sea, si les pudiéramos preguntar a los animales con quién están, con el ganadero y el cazador y el pescador, o con nosotras, están con nosotras. Obvio, Marta. Entonces, sus votos también cuentan, ¿no? Pues no somos pocos, somos más, o sea, ya está. Somos más. Usad esta... Muy bueno. ¡Qué maravilla! Alicia, Sí. en 1 o 2 minutos. En 1 o 2 minutos. Bueno, pues nada. Yo, para hablar de esa aportación que desde el ecofeminismo se piensa que pueden hacer las mujeres con su historia, yo en alguna ocasión, en Ecofeminismo para otro mundo posible, reescribí el mito de Ariadna, Teseo y el Minotauro. Recordaréis el mito, bueno, en filosofía desde Platón, ¿no? Se usan mitos para ayudar a pensar ciertas cosas. El mito griego decía que el Minotauro era un monstruo, mitad toro, mitad humano, que estaba encerrado en un laberinto y solo comía carne humana, y entonces se le ofrecía todos los años un grupo de jóvenes que tenían que entrar y ser devorados por el Minotauro. El héroe Teseo dice, yo voy a ir y voy a matar al Minotauro. Entonces Ariadna, la hija del rey, le da un ovillo para que pueda volver, porque
generalmente los jóvenes se quedaban atrapados en el laberinto porque no podían encontrar la vuelta. Entonces, con el ovillo, que las mujeres griegas siempre estaban tejiendo, ¿no? Estaban encerradas en sus habitaciones tejiendo, bueno, con el ovillo Teseo consigue salir, matar al Minotauro, salir y salir victorioso. ¿Cómo podemos pensar en el siglo XXI reescribir este mito? Pues vamos a decir que Teseo entra en el laberinto, que Ariadna le da un ovillo. Ese ovillo representa toda esa historia de exclusión y de actividades del cuidado que han tenido las mujeres a lo largo del tiempo. Entra con ese ovillo, pero entra también Ariadna, porque Ariadna ya no se queda fuera, entra en el laberinto del mundo, ella también. Y encuentran al Minotauro y salen con el Minotauro. No lo matan porque reconocen que el otro animal, es también de ellos, es red de la vida, es algo que ha sido oprimido, que ha sido maltratado, que ha sido matado. Por lo tanto, salen Teseo, Ariadna y el Minotauro, los tres, y van a fundar una cultura de paz, que eso es lo que tenemos que fundar entre todas y todos. Nada más. Wow. Amanda, un minuto. Hay un niño que está perdido, no encuentra a sus padres. ¿Me dejáis que Y tanto. Ay, el pobre. Em sent? Vale, perdoneu un segon. Faig una crida. La mare de Carles Socarrades, Cleisi Méndez. Està el Carles buscant els seus pares. Si em sentiu, Cleisi Méndez, està el Carles aquí a l'escenari principal. Vale, si us plau, estem aquí. Cleisi Méndez. No sé qué hacer. Le digo que ¿qué hago? ¿Voy a buscarla o...? Voy a buscarlo. Vale, vosotros seguid, ¿vale? Ya estamos. Ya estamos. Recuérdate de la firma de libros. No, Sí, ahora lo comento. ¿El qué? Vamos a esperar un momento a ver si este incidente... Este es el niño, ¿no? ¿Seguimos? Bien. Qué bien, ahora sí seguimos tranquilas, ¿no? Porque, claro, Vivan los reencuentros familiares. Vivan. Amanda, ¿tu minuto? Mi minuto, bueno. Pues yo voy a utilizar este último minuto para dar las gracias. Quiero dar las gracias a todas las personas que estáis del lado de los animales, a todas las que hacéis activismo, a todas las que os ponéis de su lado en muchas conversaciones y en momentos difíciles. Quiero dar las gracias a quienes investigan, a quienes rescatan y cuidan de los animales en los santuarios y en las protectoras. Quiero dar las gracias a quienes dan información sobre los animales en los medios de comunicación. Quiero dar las gracias a quienes dan voz desde tantos lugares, a quienes cuidan las colonias felinas, a quienes hacen cosas que pueden sentir en su día a día que son pequeñas. Muchas gracias, porque en realidad ninguna podemos solas y todo lo que estamos haciendo está contribuyendo constantemente a que lo que están haciendo las demás crezca y tenga sentido. Desde ahí creo que nos necesitamos todas, creo que nos complementamos, que no hay nada pequeño y no se me ocurre mejor forma de terminar que dándoos las gracias también a todas las personas que estáis aquí y citando o parafraseando a Petra Kelly, que es un referente político y en el activismo para mí. Para mí todas las personas que estáis hoy aquí, que estáis del lado de los animales, sois la ternura y la subversión que necesitamos para cambiarlo todo, así que muchísimas gracias. Tenemos unos minutos para hacer algunas preguntas y después en la tienda de la organización tenéis los libros de Alicia y de Marta, por si alguien quiere que se los firmen o algo. Esto está justo detrás del backstage.
Y ahora tenemos unos minutos, pero no sé si alguien está para pasarnos micros, no sé si hay varias preguntas, podemos juntarlas. ¿Estáis con ganas de hablar? Muy bueno. Eso no sé si es buena o mala señal. Ahí hay una. ¿Dónde ves? Allí. Ah, mira. ¿Quién le pasa el micro? Sí, hay un chico allí. Ah, vale. Hola. Hola. Primero, gracias por vuestras palabras. Yo os quería preguntar qué diríais a las personas que intentan desacreditar a las personas animalistas que, por ejemplo, se preocupan por los salvajes y proponen medidas que se consideran intervencionistas y a veces incluso son juzgadas como antropocéntricas o que están antropoformizando a los animales salvajes, ¿no? De que vuestra compasión ya traspasa los gatitos, los perros y ya queréis, ¿no? Como convertir en peluches a todos los salvajes porque padecéis por ellos, etcétera. ¿Qué diríais un poco ante ese argumento que se encuentra en ecologismo y también en el mundo rural muchas veces? Yo, Marta. Sí. Bueno, yo lo que podemos explicar pues, es que precisamente estamos en una guerra contra la vida salvaje y eso es lo que está provocando esa extinción masiva de especies y que todo esto que llamamos los animales salvajes, que son los animales que existían antes de que nosotros domesticáramos algunos, pues son seres en muchísimos casos pues, con capacidades cognitivas muy desarrolladas, con capacidades emocionales muy desarrolladas, con lazos sociales, muchas veces viven en estructuras sociales muy complejas, son animales que tienen memoria a largo plazo, que tienen expectativas, es decir, son sujetos complejos, no son simplemente miembros de una especie, miembros intercambiables de una especie, sino que son individuos cada uno de ellos. Y es verdad que a veces lo que ha sido la conservación tradicional de especies ve la especie pero no ve al individuo, no ve que cada uno de ellos sufre y tiene deseos y tiene relaciones de amistad y tiene miedos y que cada uno de ellos cuenta. Y cuenta de maneras diversas. Cuenta porque sufre y es un individuo, pero también cuenta porque, por ejemplo, en un grupo de babuinos o en una familia de lobos, cada uno es distinto y eso quiere decir que tienen personalidades distintas y que se complementan y que se enseñan unos a otros y que aprenden unos de otros. Por tanto, cada individuo cuenta en muchos sentidos, ¿no? Y además los animales salvajes, como las plantas y los hongos y los microorganismos, sostienen la vida, es decir, sostienen los ecosistemas, sostienen la biosfera. Entonces, en realidad, si fuéramos sensatos, tendríamos que estarles agradecidos, reverenciarlos casi y tratarlos con muchísimo respeto porque sostienen la biosfera. Entonces, obviamente hay que preocuparse por todos estos seres salvajes y denunciar la cantidad de formas en que les causamos daño, ¿no? Es decir, los animales terrestres pues los atropellamos con las carreteras, ponemos veneno en todas partes, sustancias contaminantes en todas partes, los echamos de sitios por la ganadería, a los animales en el mar los atropellamos con los barcos, los pescamos, es decir, les dañamos de muchas formas, cuando en realidad tendríamos que tener una relación de agradecimiento. Sí, coincido absolutamente con lo que plantea Marta, pero también, no sé, lo que tú planteas me hace pensar en ciertas corrientes, a veces bien intencionadas, de intervención, que a veces yo creo que de una manera un tanto inocente podrían estar abriendo la puerta a gente nada inocente que quiere intervenir de manera arrolladora en la naturaleza, porque en la filosofía, en algunas corrientes de filosofía animalista, están planteando a veces hasta eliminar especies que solo viven para sufrir. Y el problema es que, desgraciadamente, la naturaleza no está estructurada con una perspectiva moral como la que podemos tener, sino que esas especies que viven solo para alimentar a otras, ¿no? En todo lo que es la cadena trófica, etcétera, y que no disfrutan realmente de lo que es la vida, si las eliminamos, destruimos la cadena trófica. Entonces, lejos yo estoy de coincidir con quienes critican el animalismo, como eso lo quiero dejar claro. Y yo pienso que tenemos que intervenir,
Pero claro, la intervención no puede ser, a mi juicio, masiva. Por ejemplo, si yo veo un animal silvestre, enfermo, con sarna o con cualquier... lo auxilio necesariamente, y eso no me parece que sea un intervencionismo. Sí me parecería un intervencionismo antropocéntrico destruir una especie porque considero que disfruta poco. El problema, las críticas que a veces reciben esas teorías vienen de dos lados, creo. Por un lado, de la gente antropocéntrica que no respeta, ¿no?, a los animales no humanos y le da lo mismo que sufran o no sufran. Pero por otro lado, también pueden venir de quienes teman, ¿no?, y este sería mi caso, de quienes teman lo que es una filosofía que se está desarrollando y que poca gente todavía conoce, que es el transhumanismo. El transhumanismo es un proyecto filosófico y tecnológico de intervención masiva en la naturaleza humana y no humana, a través de chips, a través de transformaciones de los cuerpos, que se plantean de una manera bien intencionada en unos casos y mal intencionada en otros, creo, transformar las conductas, transformar la naturaleza humana y no humana. Entonces, creo que se pueden llegar a filtrar esas ideas a través de las ideas animalistas bien intencionadas, que quieren evitar el dolor. Es un tema muy complejo, realmente, pero bueno, esto es lo que yo diría. No sé si hay alguna pregunta más. Hola a todos y bueno, y gracias por esta charla que es muy ilustrativa. Yo quizá por defecto profesional os quería preguntar que una de las partes, ¿no?, de la defensa de los animales, hay muchos, ¿no?, la comida, hay muchos, y uno de ellos somos los santuarios. ¿Cómo creéis que tendría que ser el encaje en la administración de los santuarios? ¿Cómo se puede llegar a que esos santuarios formen parte también de la administración y de la vida pública y que haya algún tipo de subvención o ayuda para podernos subsistir, ya que muchas veces es muy complicado y todo depende de la ayuda privada? ¿Creéis que en un futuro será esto posible? ¿Y cómo se podría lograr? Ya puesto. Bueno, yo personalmente quiero creer que será posible. Obviamente habrá alguna resistencia, la administración pública es dura, pero entiendo que como centros que protegen a los animales y que además muchas veces os hacéis cargo tanto de especies salvajes como de especies domesticadas que procedentes de explotación en granjas, muchos de esos animales son animales incautados, son animales que son rescatados de situaciones de maltrato, de los que son responsabilidad de la administración pública y que os estáis llevando muchos santuarios, pagándolo con el dinero de vuestros bolsillos, sin ninguna ayuda, sin ningún apoyo. Esto no puede ser. Entonces, desde ahí creo que tiene que haber una transformación y que tiene que haber una concienciación y una sensibilización en la administración pública, y desde ahí también pues una movilización, ¿no?, desde el movimiento en defensa de los animales, que reclame que eso es una vía que también es responsabilidad de las administraciones públicas cuando hay animales que sufren accidentes y que no pueden ser reintroducidos en la naturaleza. Con algunas especies ya ocurre, con otras todavía no, y creo que ahí es donde está el sesgo, ¿no?, y por donde estaría la entrada. A mí sí me parece que hay algunos casos que son absolutamente impresentables, ¿no?, que haya organizaciones como la vuestra, que os tengáis que hacer cargo de animales que de por vida se debería hacer cargo de su manutención, de sus necesidades, la administración pública. Yo creo que es un camino que no es fácil, sinceramente, porque entre todas las cosas que tiene la administración pública, y yo en estos años en la administración pública he visto que los animales están en el último del último lugar, pero bueno, que también es nuestro trabajo desde ahí explicar la importancia que tienen este tipo de refugios y que también es una responsabilidad pública. Para mí eso sí es clave.
Sin duda. Si me permitís añadir una cosita. Claro. Yo creo que es que los santuarios sois muy molestos para el sistema. Y esto yo creo que lo hemos vivido todos cuando hemos discutido con ganaderos y hemos sacado el tema santuarios. Los ganaderos no soportan los santuarios. Porque, claro, cuando tú solo ves la práctica ganadera, te acostumbras a ver a los animales tratados como instrumentos, como cosas, maltratados de formas brutales. Se habla de ellos con un lenguaje cosificante horroroso. En los santuarios tienes ese mismo animal con un trato radicalmente distinto. Entonces, el santuario revela lo que es realmente un animal domesticado y, por tanto, lo que es la ganadería. Tú puedes entender lo que es una vaca en un santuario, no la vaca del ganadero. Entonces, sois muy molestos en este sentido porque mostráis una verdad que la ganadería está intentando ocultar. Entonces, en ese sentido, claro, yo entiendo que haya presiones por parte del lobby ganadero y otros lobbies que explotan animales para que no se os trate bien, porque si la gente entiende lo que es un santuario, pues va a empezar a cambiar probablemente. Entonces, efectivamente, esto es una guerra, claro. Sin duda. ¿Nos vamos? No, hay una mira, palabra. Mariana. Sí. No sé cómo vamos de tiempo ahora. Bien, bien. Yo también. ¿Sí? ¿Estamos bien? Muchas gracias a las 4. Voy a ser muy rápida, solo para poner un ejemplo de esto que estabas contando, Marta. En el Santuario Gaia fuimos a visita el domingo pasado y contaba Robert que ponen algunos ayuntamientos como ejemplo de cómo debes tratar a los animales y cómo tienes que tener instalaciones al santuario. Se lo están poniendo como ejemplo a instalaciones ganaderas. Solo lo dejo como caso concreto y real que está pasando. Imagínate. Wow. Y muchas gracias. Gracias a ti. Wow. Qué bueno. Mira, tenemos más, más. Está animando la cosa. Avisadme cuando sea tiempo, que ya no dirás. Hola, buenas. Gracias a todas. Y bueno, quería hacer no sé si es un rayo de esperanza o lo que yo he visto, ¿no? En lo largo de este tiempo. Bueno, pertenezco a una asociación que se dedica es ecologista, se dedica al rescate y conservación de avifauna. Y bueno, la ornitología históricamente ha sido un mundo de señores. Y bueno, pues a lo largo del tiempo de que está la asociación, pues vemos como muchas veces estamos como en una línea muy frágil entre ponernos en contra de los ecologistas o en contra de los animalistas. Y soy vegana, ambientóloga y rescatista, ¿no? Pero, ¿sabes? Intentamos confluir que al final, para mí, el ecologismo está dentro de... O sea, el animalismo está dentro del ecologismo y, bueno, y es algo que tiene que confluir y que realmente... perdón. Es que se me va. Bueno, y que creo que a lo largo de los años que estamos, ¿no? Pues al menos nosotros hemos visto un cambio, ¿no? Bueno, pues como los animalistas, ¿no? Se están metiendo también en fauna silvestre, porque antes era perro, gato y chao. Y bueno, y pues los ecologistas también empezando a mojarse un poco más en los individuos, ¿no? Y bueno, pues este era el apunte. No sé si también lo habéis visto, si estáis de acuerdo. Bueno, a mí muy brevemente me sale decirte lo primero que en eso las personas como tú sois fundamentales, ¿no? Que tenéis formación y que sois capaces como de hacer de pegamento, ¿no? Entre visiones que en algunos momentos han estado muy alejadas. Entonces, en este caso, pues como me sale darte las gracias, ¿no? Porque en realidad a ti y a la organización a la que perteneces, ¿no? Realmente sois personas como tú que tenéis un conocimiento técnico y además tenéis una mirada respetuosa que podéis a ambos lados, ¿no? Darnos información rigurosa a quienes la necesitemos por un lado, a quienes la necesitemos por otro, y como llevarnos a un lugar que tiene que ser de encuentro y que tiene todo el sentido que sea de encuentro y que igual no estaba la cosa ni en uno ni en otro, sino en realidad en conseguir complementar de alguna manera lo que vale de uno, lo que vale de otro y desechar lo que no, que en las dos miradas puede haber cosas, ¿no? Así que creo que el trabajo que tú haces y tu aportación ahí es crucial precisamente para que eso pase y me alegra que tengas esa perspectiva y ojalá que cada vez seáis más y que podamos aprender de vosotras. Totalmente. Gracias. Leus.
Hola. Yo quería preguntaros sobre un tema que, al menos aquí en Cataluña, cada vez tiene más visibilidad y más protagonismo, y es un tema muy delicado, que es el empoderamiento de las mujeres en trabajos que siempre han sido de hombres, ¿no? Y sobre todo en el trabajo de la granja, ¿no? Como que ahora se habla mucho de este movimiento feminista que trabaja en el campo. ¿Qué opináis y cómo se debería un poco trabajar este tema desde el activismo? Yo miro a Alicia, no sé qué más. A ver, sí. A ver, yo creo que hay dos formas de que las mujeres se integren en pie de igualdad. Una es de una manera acrítica, entrando en todas las formas de actividad que se han considerado valiosas y asumir esas actividades tal como son, ¿no? Y la otra, por eso yo hablaba de una mirada periférica, es entrar en ese mundo, entrar en el laberinto, pero transformarlo. Entonces, entrar de una manera crítica implica también transformar el mundo que se ha construido con valores androcéntricos, ¿no? Con valores del andros, los valores de la definición de lo masculino como valioso. Y es una tarea mucho más dura, pero mucho más interesante también. Entonces, todo el debate de las ramaders, ¿no? Todo esto, que lo he seguido, me parece que es uno de los ejemplos. Otro caso podría ser el de las toreras, ¿no? Que a ver, es sexista impedir que haya mujeres toreras. Sí es sexista porque es una exclusión, etcétera. Pero es androcéntrico querer algo que es una actividad vinculada estrechamente a los valores patriarcales, ¿no? Que es la dominación del otro, la humillación del otro. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? La igualdad que queremos. ¿Cuál es la igualdad que queremos? Pues yo creo que va más por el lado de superar los valores patriarcales del dominio que emularlos y hacerlos propios. Entonces sería eso, sería entrar en el mundo, entrar en el laberinto del mundo, pero transformando el mundo. Esa es la idea. Bueno, lo dejamos aquí, ¿qué os parece? Vamos a dejar que haya tiempo para el concierto, ¿no? Sí. Bueno, gracias a todos, lo dicho, los libros están ahí en la caseta detrás y de verdad gracias de corazón. Nada, gracias. All that belongs will be free.